Ernesto Palacios, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Eres abogado, diputado de Morena e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Es correcto. Y el tema que están debatiendo esta semana es el asunto de la Guardia Nacional. Así es. Que ha despertado mucha polémica. Sí. A lo mejor sería bueno, diputado, que nos describieras un poco el panorama que se plantea con la Guardia. Se integran la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal en la Guardia Nacional. Y aparte hay un programa de reclutamiento. ¿Cómo está? O sea, ¿cuántos son? En fin. Bueno, primero es una nueva institución. Uh-huh. El debate que se ha generado es porque se dice militarizar o no militarizar. Nosotros decimos que no es así, que más bien se abre el camino para que el ejército regrese a sus tareas constitucionales, regrese a los cuarteles, pero sí crear una nueva institución con fines de seguridad, con funciones policíacas. Se integraría en una primera etapa con policía naval, con policía militar y con policía federal, aclarando que estas policías, a pesar de que tienen una formación en la milicia, sí tienen otras capacidades y otra formación en tareas policíacas. Además, supongo que van a recibir más formación como policías civiles. Así es. Lo que se está discutiendo es una reforma constitucional que obligaría al Congreso a emitir una ley orgánica de la Guardia Nacional y a emitir una ley para regular el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Ahí se establece que además habría una capacitación en derechos humanos y creo yo que ese es el marco que tendría esta nueva fuerza. Ahora, son entonces, ¿cuántos efectivos de cada una de estas corporaciones, militares, navales y federales? En esta etapa se plantean 36,000 integrantes de la Policía Militar, 10,000 de la Policía Naval y 20,000 elementos de la Policía Federal. Estamos hablando prácticamente de 60,000 efectivos, más o menos. Así es. Y estamos hablando de que se arrancaría un proceso de reclutamiento de 50,000 efectivos en un periodo de 3 años, con la idea de que se establezcan 233 zonas, regiones territoriales y que pueda tener presencia en donde haga falta. Ahora, parte de los problemas que tienen las policías en este país obviamente son los bajos salarios y la poca o nula institucionalización. Es decir, la carrera policíaca en México, digamos, simple y llanamente no existe. Entonces me imagino que una parte central de este proyecto de la Guardia Nacional es justamente hacer policías profesionales y con espíritu de cuerpo, ¿no? Es correcto. Y eso se traduce, o se tiene que traducir, pues, una serie de condiciones económicas y sociales, ¿no? Sí, y se tiene que traducir en que estos elementos, a título personal, a título individual, cuenten con una sólida formación, con protocolos de actuación y a título de cuerpo, efectivamente. Y se tiene que traducir en una certidumbre para la gente, un marco legal que le dé certidumbre a la población y le dé certidumbre a los elementos para enfrentar el crimen en las mejores condiciones de seguridad y de seguridad social, como ha sucedido con las Fuerzas Armadas. Ahora, a lo mejor es prematuro preguntar esto, pero ¿cuáles serían los requisitos que tendrían los nuevos integrantes? Pues, no sé, licenciatura o qué es lo que se les va a pedir. A lo mejor eso es prematuro, ¿no? Lo tienen que definir todavía. Sí, estamos en la etapa del diseño de la institución, digamos. Ya el Ejecutivo, el presidente, ha iniciado un proceso de llamado a jóvenes para integrar la Guardia Nacional, porque si bien es cierto que tenemos que darle todo su tiempo para analizarlo, también es cierto que a la gente le urge que se atienda el problema de la inseguridad. Ahora, lo que creó mucha polémica, y bueno, es parte de lo que está originando, supongo yo, esta consulta que están haciendo ustedes en la Cámara de Diputados, es el asunto del mando, ¿no? Entonces se dijo, o se ha dicho, que se militariza la policía porque esta policía quedaría bajo el mando de la Sedena. Pero me explicabas tú un poquito antes de empezar el programa que esto tiene muchos bemoles. Sí, ¿cuáles son? Hay quien ha dicho que más que militarización es una policialización de unos elementos, ¿no? Pero esto en realidad es como yo decía, regresar
al Ejército, a la Marina, a sus tareas, integrar un nuevo cuerpo abocado a tareas policiales. Estamos discutiendo con alcaldes, con gobernadores, con la CNDH, con el presidente de la comisión, con organizaciones civiles. En concreto, ¿esta policía va a quedar bajo el mando de quién? En este momento, como está el dictamen, establece que será permanentemente un mando civil. El mando, finalmente, el mando último es el... ¿Mando civil federal, número, digamos, por federal, el presidente de la República? Primero el presidente es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. La institución sería adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero hay un periodo de transición que establece de 5 años, donde se dice que inicialmente arrancaría con un mando operativo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso es lo que ha causado mucha polémica. Distintos actores nos han comentado que lo idóneo sería que iniciara con un mando civil. Ahí hay muchas opiniones, yo también tengo la mía, ¿no? Pero me parece que en la situación que está el país y con la degradación que ha habido de la seguridad, de la violencia, y si tú estás integrando, no sé, esta cantidad de policías militares y navales, pues suena como de sentido común que tengas un periodo de transición donde bueno, pues el ejército sigue presente de alguna manera, no me parece tan descabellado. Y no es tan fácil conformar, como se ha dicho, tan fácilmente llevar un proceso de reclutamiento masivo, con tantos elementos, y resaltar que sí hay una disciplina, hay una formación en elementos de la policía militar, de la policía, que nos permite encarar el problema de inmediato, aunque con una institución distinta. Esa es una gran ventaja se ha reconocido todo el mundo que el Ejército y la Marina han ayudado. Los propios gobernadores dijeron, sí queremos una Guardia Nacional, nada más revisemos el tema del mando. Ahora, decías tú que se divide el país en cuántas secciones, en cuántos... Que la idea que nos han presentado del Ejecutivo es que sean 233 regiones. ¿Las regiones son una especie de cuadrícula del país? ¿O sí, una especie de división territorial para que se pueda atender de manera estratégica, haciendo presencia pues, de la fuerza. Ahora, esta policía, esta Guardia Nacional, bueno, pues tendrá, supongo, diferentes mandos, obviamente, es evidente. Pero ¿cuál sería la relación que tendría, por ejemplo, con los gobernadores? ¿Es la misma que tendría ahorita, no sé, la Policía Federal? Hay un respeto absoluto con las competencias de los 3 órdenes de gobierno. O sea, no se está moviendo eso. Sí habría una coordinación mejor que la que se tiene hoy, porque hoy hay una dispersión. Pero yo creo que en la medida que se consolide una nueva institución, lo que se propone en pocas palabras es respetar el ámbito de competencia de cada quien, pero sí fortalecer con esta guardia, pero con la estrategia de paz y seguridad van a salir mucho más fortalecidos los municipios y las entidades federativas. Ahora, esto no toca para nada justamente el otro problema de la otra cara de la medalla, que son justamente las policías municipales y estatales, que tienen un pésimo diagnóstico, ¿no? Las estatales y municipales porque no están capacitadas o porque tienen muy escasos recursos, tanto en capacitación como en materiales, etcétera, ¿no? Este es un capítulo aparte, no está siendo abordado aquí, pero no, supongo que quedará pendiente, ¿no? Y quedará pendiente, pero sí hay un tema que se está discutiendo en este momento también, que tiene que ver con el uso de los recursos y el fortalecimiento. ¿Por qué? Porque el dictamen, como está en este momento, señala que en la medida que ellos fortalezcan sus capacidades, entonces se les delegaría, se dejaría en sus manos lo que les corresponde, pero si no es así, entonces sí, pues tendrían que aportar recursos para la presencia de la Guardia Nacional. Explícanos un poquito más eso con detalle. O sea, sería, si un municipio o un estado efectivamente solicita esta intervención porque no puede con el paquete, deberá aportar recursos para que esa Guardia Nacional efectúe sus labores. Así de fácil. Hay un periodo de transición que trae el dictamen de 2 años, donde se dice se hará una evaluación para ver en qué medida se han fortalecido sus capacidades institucionales. Ellos cuentan con un recurso que se respeta
íntegramente, que es el que establece la Ley de Coordinación Que Fiscal. luego muchas veces se utiliza para otras cosas. Tenemos la gente tiene muy presente el caso Veracruz, ¿no? Donde un desvío de recursos debía de tener la mayor fuerza policíaca del país y los recursos se fueron para otro lado. Eso no puede volver a suceder. Y entonces en 2 años se haría una evaluación de cómo va y si es que no pueden asumir y si no se fortaleció, entonces pues sí tendrían que es optimizar o es dirigir los recursos a donde debieron de haberse ido desde un inicio. ¿Cuáles son los tiempos de esto? ¿La consulta se termina cuándo? ¿Y cuándo tienen programado ustedes la votación y la emisión ya de la conclusión de esto? Porque tienen mayoría, esto va a pasar. Bueno, hay una mayoría absoluta en la Cámara, en el Senado, pero no hay mayoría calificada. Ahora, en Morena estamos convencidos de que se puede avanzar en consensos, porque lo ideal es que este tema no nos divida, sino nos una. Y creo que se ha avanzado mucho esta semana. Hemos estado desde el martes, mañana y tarde. Vamos a concluir el sábado las audiencias públicas. Y pues el periodo extraordinario está previsto para el día 16, su discusión en el Pleno. ¿Se aprueba primero en la Cámara de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores? Pasa al Senado y en caso de que la apruebe, pasaría todavía a los estados. Así es, a los congresos. Pero los estados tampoco tienen problema, porque ¿en cuántos estados tienen mayoría? Son 17 entidades donde Morena tiene mayoría. Sería mayoría, ¿no? Así es. Pues la parte, digamos, más difícil pues sería la Cámara y el Senado, porque no tienen mayoría compuesta. Pues creo que se puede alcanzar la mayoría calificada. Vemos que va bien. Lo puse entre comillas. Va bien, creo que vamos bien y creo que hay un convencimiento cada vez mayor y que las diferencias que había, la polémica que había sobre este tema de la militarización como el fantasma de la militarización, creo que se ha venido convenciendo a los actores diversos que esto no es así, que se trata de otra cosa. De hecho, hay un antecedente y una referencia que me parece importante, ya se nos acabó el tiempo, pero termino con ella, y es la Guardia Nacional Española, ¿no? La Guardia Civil. La Guardia Civil, perdón, sí, que nace justamente en el siglo XIX, como un destacamento militar. Ha permanecido como un destacamento militar, pero tiene funciones policíacas civiles. Sí. Y funciona, y es muy reconocida y es muy, respetada en España. Es complemento de la policía y creo yo que es una institución cercana a la gente, que tiene tareas muy concretas y que sí se ha arraigado en el pueblo español. Entonces, esa es la idea, que aquí haya... Aunque la diferencia ahí sería que efectivamente sigue siendo una corporación militar. Ahí sería la diferencia. Acá sí será un mando civil. Ahí no, hay que aclarar que es un mando civil. Lo que estamos discutiendo es el periodo. Muy bien. Diputado, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Te agradezco Mucho la invitación. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.